En la capilla y repique de campanas navideñas. Hola hermanos, el día de hoy 28 de diciembre del 2019 y todos los 28 de diciembre de cada año celebramos la fiesta de los santos inocentes. Aquellos niños que según el relato del Evangelio de Mateo, que de hecho escuchamos como Evangelio el día de hoy, han muerto en lugar del Señor Jesús, ocupando su lugar. Por eso también el día de hoy oramos pidiendo por aquellos inocentes niños que mueren en el vientre de sus madres. El día pues de la lucha contra el aborto, más bien diríamos a favor de la vida, en ese sentido positivo, porque es realmente lo que hace la Iglesia, defender la vida en todas sus dimensiones y en todas sus circunstancias. Y que lamentablemente pues vemos que no ocurre en nuestro mundo porque el mayor genocidio que se comete en la humanidad es precisamente el asesinato de niños inocentes. ¿Qué es lo histórico detrás de esto? Bueno, hay que recordar que Herodes el Grande había alcanzado el poder, de hecho a punta de puñal, es decir, realmente él asesinó a su segunda esposa, Mariamma, a sus dos hijos, Alejandro, Aristóbulo, y también al otro, al que los acusó, de hecho, al que digamos de alguna manera fue el que los denunció, Antípater, luego también él lo termina matando. O sea, se trata de una persona cruel por naturaleza. Recuerden que dice Flavio Josefo, el autor, historiador judío del siglo I, que cuando él murió, pues había ordenado que en el patio del Herodiano, es decir, su palacio, se congregase a todos los primogénitos, a los primeros hijos pues de las familias principales de Israel, para que en el momento que él muriese los mataran. Y así él decía, al menos tendrán algo por lo cual llorar en Israel. Él era idumeo, él no era judío, y entonces había un cierto rechazo en contra de Herodes natural. Miren, Belén no podía ser una población mayor de que 1000 habitantes, tal vez a lo sumo. Decir, ¿cuántos niños podría haber en eso? 20, 25 niños. Es decir, una cantidad de asesinados de 20 niños en esa época, y perdonen que suene así como duro, ¿no? Y me siento mal diciéndolo, porque una sola criatura que es asesinada en el vientre de su madre o en las circunstancias que sea, cualquier tipo de infanticidio, pues ya es verdaderamente atroz, ¿no? Cualquier abuso en contra de los niños, cualquier abuso en contra de cualquier persona. Pero en este sentido les diría, no pasaría como para hacer un gran acontecimiento. Eso es la realidad. ¿Qué es lo que nos cuenta el texto? Bueno, vamos primero a la primera lectura, porque recuerden que seguimos leyendo la primera carta del apóstol San Juan, capítulo primero de la primera carta de Juan y unos 2 versículos del capítulo segundo. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el texto, recuerden que la manera de escribir de Juan es particular, es concéntrica, no es como cuando usted tira una piedrita en un estanque y entonces se va pues aquellos círculos hasta golpear la orilla. Entonces ese es el sentido de esto, él va a repetir mucho los temas y no es porque no tiene nada que decir, sino porque efectivamente cada vez que hable, él va ampliando. El tema hoy es el pecado. Anuncia que el que vive en el pecado no está en la verdad. Entonces son los opuestos. La verdad, el pecado. O sea, todo lo que se opone a la verdad, y Cristo es la verdad, es pecado. Pero fíjense lo hermoso de esto, ¿no? Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Qué belleza esto, ¿no? Entonces, el otro, los otros contrarios que aparecen en este texto son Dios es luz, la oscuridad, las tinieblas. Piensen, la luz vino al mundo y los suyos no lo reconocieron. Leíamos en el prólogo del Evangelio de Juan. O sea, este ir marcando opuestos, esto ir marcando las contradicciones, los contradictorios, es importante porque es una pedagogía hermosa. O sea, todos podemos entenderlo. Todos vamos siendo educados de una manera, frío, caliente, luz, oscuridad, es decir, son maneras de irnos educando para que tomemos opciones, pues, o sea, para presentarnos las posibilidades reales y qué y cómo debe ser nuestra opción.
Por eso, fíjense, ayer hablaba de la felicidad plena, de la plenitud en la felicidad, en la alegría. Bueno, nosotros también, si vencemos el pecado, si rechazamos el pecado, debemos comprender que nos encaminamos hacia la felicidad. Ya les decía, el Evangelio del día de hoy es capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, es este relato, solo Mateo lo tiene, del martirio de estos niños en Belén. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que aquí, más que centrarnos en si efectivamente fue histórica la matanza, a qué se refiere, debemos leerla en el marco de lo judío de Mateo, ¿no? Lo primero es José. José, que en sueños una vez más escucha al ángel del Señor e inmediatamente actúa. Esta es la clave de todo el texto, creo yo. O sea, él, que es el custodio del niño, es su padre, legalmente es su padre. Acuérdense que él le puso el nombre Jesús. Entonces, él cumple la tarea. Cumple lo que el Señor le pide y lo hace de manera extraordinariamente perfecta. No se puso a calcular, ¿y cómo hago? ¿Y a quién le encomiendo el taller aquí de carpintería? Y allá conseguiré trabajo y pedirán algún dinerito, no sé, yo me entiendo modernamente, qué sé yo, y cuál pasaporte llevo, y si no tenemos papeles, o sea, es decir, estoy dramatizando, pero en el fondo es muy cierto, ¿no? Cálculos humanos, ¿no? A veces no damos los pasos de lo que sabemos debemos hacer por miedo. Por ese respeto humano que nos lleva cobardemente a encerrarnos en nosotros mismos, a acomodarnos. No queremos salir de nuestra zona de confort y eso es peligrosísimo, ¿no? O sea, hay que estar dispuestos a movernos en función de lo que nos pide el Señor. Luego, fíjense el detalle de lo que sigue, ¿no? Herodes se puso furioso porque los magos le habían engañado y manda matar a los niños de 2 años para abajo. De Egipto llamé a mi hijo. Bueno, recuerden que Moisés, que sacado de las aguas, es liberado precisamente después de una matanza de niños varones, evidentemente. Entonces se quiere comparar. Mateo, recuerden que eso es lo que va a hacer muy claramente en su evangelio. Jesús es el nuevo Moisés, por eso la ley, por eso piensen el sermón de la montaña del capítulo 5 en adelante. O sea, es de alguna manera un paralelo entre Jesús y Moisés. Jesús es el nuevo Moisés que da una nueva ley. Entonces, por eso no es extraño para un judío que lee esto, puede darse cuenta y puede interpretar que Jesús está siguiendo los pasos que ha vivido Moisés, los pasos que ha vivido el pueblo. Debe salir de Egipto, debe volver de Egipto a la Tierra Santa. Yo quiero invitarles el día de hoy, como les señalaba, hoy tenemos que orar por tanto muerto inocente, por tanto niño asesinado en el vientre de sus madres. Así que les invito a hacer esta oración que es de la mano de María, pidiéndole a ella que nos ayude frente a todas estas necesidades. Oh María, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros, nos dirigimos a ti hoy como aquella que dijo sí a la vida. Tú concebirás y darás a luz un hijo, te dijo el ángel. A pesar de la sorpresa y la incertidumbre acerca de cómo podría ser esto, dijiste que sí. Hágase en mí según tu palabra. Oh María, oramos hoy por todas las madres que tienen miedo de ser madres. Oramos por aquellos que se sienten amenazados y abrumados por su embarazo. Intercede por ellos, para que Dios le dé la gracia de decir que sí y el valor para continuar. Que tengan la gracia de rechazar la falsa solución del aborto, que puedan ellos decir contigo, hágase en mí según tu palabra, que experimenten la ayuda del pueblo cristiano y conozcan la paz que viene de hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo sé que habrán escuchado ellos y no ellas, sí, pero que tengan presente que de hecho ahí es donde empieza el problema, ¿no? Cuando no entendemos que se trata de una familia que debe enfrentar la realidad del embarazo, de la esposa, la realidad del embarazo de la que es su compañera de vida, de la que es, insisto, su esposa, porque ahí es donde tenemos que centrarnos. El gran problema nuestro son las familias, es que no estamos trabajando las familias, nos dejamos robar la esperanza que está al interior de la familia, porque la familia lo es todo. Mañana es día precisamente de la Sagrada Familia, así que sobre eso hablaremos ampliamente si Dios lo permite.
Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos.